Hola a todos, continuamos con esta saga de videos Introducción a las señales eléctricas. La electricidad como un fluido. Antiguamente se pensaba que había dos tipos de electricidad. Se pensaba que la electricidad debida a cargas positivas era diferente a la de cargas negativas. Benjamin Franklin descubrió la electricidad como un fluido de un solo tipo que circula a través de conductores. El exceso o déficit de este daría lugar a cargas positivas o negativas. Y no estaba tan equivocado. Si reemplazamos ese fluido por electrones y agregamos un par de detalles, podemos describir los circuitos eléctricos bajo los mismos principios de Franklin. Una de las mejores analogías de los circuitos eléctricos son los circuitos hidráulicos. Como ya bien vimos, ejemplo, el circuito de un lecho de agua en un río. Es solo una analogía y es válida en ciertas condiciones. Nos ayuda un poquito a entender cómo funcionan los circuitos eléctricos, pero no es una analogía perfecta. Luego ya, cuando ya comprendemos cada uno de los elementos, ya no utilizamos la analogía, sino que solamente nos quedamos con la simbología para el circuito eléctrico. Y por ahí, pues, una asignación o tarea es que me descargue, me busque las simbologías eléctricas utilizadas en diagramas eléctricos para que ustedes vayan identificando, vayan reconociendo, por ejemplo, que significan ciertos símbolos que vamos a utilizar, como esto, que es una pila eléctrica, este otro símbolo que también lo vamos a utilizar como un diodo, luego está el diodo emisor de luz y está el símbolo de la resistencia y entre otros que son bastante útiles a la hora de poder interpretar un circuito eléctrico. Y pues aquí tenemos la analogía, la misma que ya vimos anteriormente, el agua en el lecho de un río. Recomiendo encarecidamente repasar y practicar estos términos, ¿verdad?, sobre la corriente, que dijimos que se mide en amperios, el voltaje que también se mide en volts y la resistencia que se mide en ohms y se representa a través del omega. Entonces es supremamente importante saber qué significa cada uno de ellos, saber cómo se aplica al circuito eléctrico y si no lo tenemos muy claro, repasar cada uno de esos elementos dentro de un circuito. Hay dos variables físicas sobre las que se fundamenta todo lo que sabemos de electricidad. El voltaje, que ya bien vimos que se mide en volts, se relaciona con la altura del circuito hidráulico, ¿verdad? Ahí tenemos, aquí está esta palabra clave, que se relaciona con la altura. Y tiene que ver con la energía. Los portadores de carga se refiere a nada más que los electrones. Y se mide en un punto en relación a una referencia arbitraria. Es decir, me dice que es arbitrario porque cambia. Ya vimos que el voltaje cambia según el trayecto. Y la corriente se mide en amperio y se representa con la I. Se relaciona con el flujo o caudal en un circuito hidráulico. Entonces, acá tenemos que es el flujo, es decir, es la cantidad de, en el ejemplo del circuito hidráulico del lecho en un río, es la cantidad de moléculas de agua. Y en el caso del circuito eléctrico, pues son los electrones. Tiene que ver con cuántos portadores de carga circulan por una sección del circuito en un tiempo determinado y se mide de manera absoluta, significa que no cambia, como ya bien dijimos anteriormente, que tanto al inicio como al final va a ser la misma cantidad en nuestro circuito sencillo. Voltaje también llamada tensión. Este es un sinónimo que también no lo olvidemos nunca porque en muchos libros y mucha terminología la llama como tensión desde un principio. A mayor voltaje en un punto, mayor energía tienen los portadores de carga que se encuentran ahí. Como ya bien dijimos que esto se va a mover más rápido al principio en el punto más cercano al positivo. Y los portadores de carga con mayor energía pueden realizar más trabajo útil. Es decir, que si yo tengo un voltaje el voltaje característico de 120 voltios, esto es suficiente para que esa cantidad de energía dentro de estos electrones, si pasa a través de mi cuerpo, pues puede carbonizarme literalmente, puede provocarme algo, quemaduras de tercer grado
o otros problemas médicos serios, porque es una cantidad elevada. Podríamos decir 1 voltio, ¿verdad? Que no me va a ocasionar algún problema mayor, pues es una cantidad inofensiva para el ser humano. Podemos utilizar cantidades de 5 voltios, 12 voltios, y no es perjudicial, y es las cantidades que nosotros utilizamos para hacer proyectos de electrónica. Y pues vamos a poder hacer estas acciones, ¿verdad? El hecho de mover un motor más rápidamente, entre más voltaje tengamos, o encender una luz con mayor intensidad. Si dos objetos con voltajes diferentes se tocan, sus voltajes se equiparan, y para ello debe fluir corriente eléctrica. Aquí tenemos algunas simbologías de una pila eléctrica. Esto es un tipo de corriente alterna. Más adelante vamos a definir la diferencia entre el tipo de corriente alterna, que es la que fluye en forma de onda, y está la corriente directa, que es la que fluye más o menos como describiendo este diagrama, ¿verdad? Va de un lugar y luego se regresa, va y se regresa, así fluye la corriente directa, a diferencia de la corriente alterna, que es la que se desplaza a través del espacio-tiempo, dibujando más o menos una onda de este tipo. Y aquí tenemos una pila eléctrica e igualmente otra pila eléctrica, donde acá está el positivo y el negativo. Luego la corriente es el flujo de portadores de carga, o en otras palabras nosotros le llamamos electrones. Al haber corriente, los portadores de carga van cambiando su nivel de energía, que es el voltaje. La corriente fluye desde voltajes más altos hasta voltajes más bajos. Y esa diferencia de energía no se pierde, sino que se convierte en otras formas de energía. Ya dijimos que un bombillo va a irradiar calor, pero eso se transforma en eso precisamente, en calor. No es que se pierda, y como dice una de las teorías de la física, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La corriente fluye a través de conductores eléctricos, dispositivos electrónicos, motores, luces y otros objetos. Y ahí vemos como es como una fotografía, como que le tomásemos una selfie a la corriente, como se ve en el espacio-tiempo. Y las señales, tenemos una señal DC, que es el promedio de la señal, y una señal AC, parte variable de la señal. Esto se puede ver con un osciloscopio, que es un tipo de... Es como lo más cercano a un multímetro, a un tester, pero para ver cómo se comporta en el espacio-tiempo una corriente eléctrica, una señal eléctrica. Igualmente aquí tenemos otros gráficos y la típica señal sinusoidal que nos muestra amplitud, frecuencia y fase, ¿verdad? Con una fórmula física para poder encontrar cada una de las variables que nos está pidiendo. Y las señales eléctricas también pueden realizar acciones. Las señales que actúan sobre elementos externos, motores, actuadores, luces, son señales de potencia, como lo vimos en anteriores, en las primeras clases, donde vimos que el esquema general de un circuito está compuesto por los sensores, el procesador y el actuador.